Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Sabe qué vamos a aprender en esta noche? Vamos a aprender qué es cristianismo. Va a decir, hermano Rodríguez, ¿se está burlando de mí? No, hermano, esto es en serio. Hoy vamos a aprender lo que es ser nacido de nuevo. Hoy vamos a aprender lo que es ser una nueva criatura. Y usted puede decir, hermano, yo ya lo sé. Y yo le aseguro que en esta noche, usted, si es honesto, al terminar me va a decir, hermano, yo creí que ya lo sabía. Porque si nosotros decimos, ya sé esto, es como que nos estamos burlando de Dios. Mira, hermano, yo he hablado de la samaritana yo no sé cuántas veces, y cada vez que doy un tema me sale como nuevo. Y es que la palabra de Dios, hermanos, es como una fuente de agua viva. Nunca le encuentra usted fin, siempre sale fresca. Nunca usted puede decir, aquí ya lo sé. No, hermano, no juguemos con la palabra de Dios, porque eso sería como decir, yo sé quién es Dios. Y nosotros, aunque somos hijos de Dios, aunque conocemos a Dios, pero hermanos, es un decir, le conocemos. Porque para decir conozco a Dios, había que ser Dios. No sé si me explico. Para poder decir yo conozco a Dios, habría que ser Dios. El único que dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dijo, y aquel a quien el Hijo, hablando el Señor de él, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dijo Cristo, yo soy el único que conoce al Padre. ¿Y cómo lo conocía? Porque era el mismo Dios manifestado en carne, ¿me entiende? Dijo, nadie subió al cielo, ningún hombre subió al cielo, pero yo descendí del cielo, dijo. Esas son cosas preciosas que un día de estos nos vamos a volver loquitos y nos vamos a meter unas 5 horas ahí. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿ya lo tenemos? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pongamos mucha atención aquí. La palabra de Dios dice que cuando usted cree en Cristo, usted se convierte en hijo de Dios. Y nosotros hemos visto esto muy superficialmente, muy humanamente. Creí en Cristo, como que ahora solamente me cambio de posición y ahora soy hijo de Dios. Eso es lo único que nosotros sabemos. Pero si usted me mira a mí y le pongo una fotografía de mi padre a este lado y una fotografía de mi madre a este lado, usted comienza a sacar los rasgos de mi madre y dice, mire, el hermano Rodríguez en esta parte se parece a su madre. El hermano Rodríguez en esta área se parece a su padre, porque saco los rasgos de mi padre y de mi madre, porque ellos fueron los que me engendraron, ¿verdad? Y de ahí la voz más o menos me sale a mi madre o a mi padre. Y no sé si usted se fija, pero nuestros hermanos hablan como nosotros. Las hermanas de las mujeres hablan como ellas, ¿verdad? Entonces saca uno los rasgos, saca uno el color, tantas cosas que saca uno de sus padres. Y acá cuando nosotros leemos que nos convertimos en hijos de Dios, es porque tenemos una relación con Dios directamente de nuestro espíritu, porque Dios, cuando nosotros creemos en Cristo, toma lugar en nuestro espíritu. Dios es espíritu. Cristo es Dios manifestado en carne. Y Dios vino en carne solamente con un propósito.
de que esa humanidad perfecta que Él tomó, ese velo de carne, como dice Hebreos 10:19, cuando tenga tiempo léalo, ese velo de carne que Dios tomó, Dios se veló para poder entrar y estar entre nosotros. Ese velo de carne, esa humanidad perfecta, la llevó a la cruz como un sacrificio por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Cuando ese sacrificio perfecto es ofrecido y nosotros creemos en ese sacrificio perfecto, ese sacrificio perfecto remueve nuestros pecados y queda la libertad para Dios Espíritu de hacer morada en ti y hacer morada en mí. Y ahí en Romanos 8:15 dice que has recibido el espíritu de adopción. Dios Espíritu hace su entrada en ti porque creíste en Cristo, tu pecado fue removido y Dios Espíritu hace su entrada en ti, en tu espíritu. Y dice, has recibido al Espíritu que te adopta. Has recibido el espíritu de adopción. Dios te adopta cuando entra a ti. Y dice en Romanos 8:16, el Espíritu, ahí en el versículo siguiente, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. De manera que cuando usted cree en Cristo, su pecado es removido por Dios, porque es Dios encarnado, pero viene encarnado para que esa encarnación lleve a cabo el sacrificio, usted cree en Dios encarnado le remueve el pecado. Cuando le remueve el pecado, Dios Espíritu hace su entrada a usted, a su espíritu, y se enlaza, se funde en su espíritu, y de ahí el mismo Espíritu, Dios mismo, le empieza a enseñar a hablar con Dios. Porque dice, hemos recibido al Espíritu en nosotros, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no podemos hablarle a Dios. El que habla es el Espíritu en nosotros, por el Espíritu, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí es donde comienza una relación de espíritu a espíritu con Dios. Olvídese de la religión, olvídese de las reuniones a cantarle a Dios, olvídese de las reuniones a escuchar predicaciones del hijo pródigo y de tanta cosa. Ese es un complemento, pero el origen de todo es esa amalgama que Dios hace con nuestro espíritu. Dios es espíritu y se funde con nuestro espíritu, y de ahí comienza la obra. Y así como nosotros, humanamente hablando, tenemos los genes de nuestros padres, así también nosotros, hablando espiritualmente, tenemos los genes de Dios, tenemos la esencia de Dios, y por lo tanto debemos parecernos a Dios. De pronto aparecen cosas en tu vida que tú no las hacías, ahora las haces. Pero los teólogos de ahora lo que dicen es que porque creíste en Cristo, Dios te dio poder y ahora puedes hacer cosas. No te creas, no es así. Porque tú no eres el que hace las cosas independientemente de Dios. Ahora, si tú quieres aprender como los hombres, tómate eso y te vas con eso. Pero vas a ir diciendo que tienes poder y que el poder que Dios te dio hace eso, pero no es así. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo se fue a la cruz y Cristo vino a mi vida, y Cristo es el que vive mi vida. De manera que si algo bueno está sucediendo, no soy yo, Rafael Rodríguez, el hijo de Adán, es Cristo en mí, el nuevo hombre. El nuevo hombre no soy yo reformado, el nuevo hombre es Cristo en mí, haciendo las obras y prestándome yo para que Dios a través de mí haga cualquier cosa, confiando yo en que el Espíritu Santo lo hace, confiando yo en que Cristo lo hace. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
Entonces, a donde quiero llevarlos en esta noche es, como le digo, a que aprendamos del cristianismo. Pero hoy lo vamos a ver desde adentro, no lo vamos a ver desde afuera. ¿Cómo desde adentro? Porque el cristianismo comienza dentro, no comienza afuera. Y la mayoría de religiosos quieren ver a los hermanos cambiados para que luego comiencen a ser cristianos. Y nadie va a poder cambiarse para ser cristianos. Primero es cristiano por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia de Dios. Creemos en Cristo. De estar en estado de condenación pasamos a estar a estado de salvación. Ahí. Pero así como recibimos vida por el Espíritu, así necesitamos al Espíritu para poder tener ese caminar en el Espíritu. Nosotros ni podemos tener vida por nosotros mismos, ni tenemos la subsistencia por nosotros mismos. Es el Espíritu el que nos da vida y es el Espíritu el que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hoy le hablo de Dios Espíritu en su Espíritu, influenciándolo para que comience la obra desde dentro. Y déjeme revelarle algo: cuando la obra comienza dentro de usted, no hay demonio que le detenga. Cuando la obra comienza dentro de usted, usted tiene revelaciones y tiene visiones con las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando tenga tiempo usted lee 1 de Corintios capítulo 2 y ahí le dice que el Espíritu es el que le revela las cosas espirituales. Es el único. Haga de cuenta que nos toma el día que creemos en Cristo, nos toma el Espíritu Santo y nos hace, como dicen los americanos aquí: te voy a dar un tour, te voy a llevar por un paseo, te voy a llevar como guía de turistas. Tú no conoces aquí, vente, yo te llevo. Y te mete por las profundidades de Dios. Los teólogos de estos días están equivocados. ¿Por qué? Porque quieren explicar a Dios con su entendimiento. Y hay un montón de vanidosos que creen que explican a Dios. Oh, el doctor en teología fulano de tal. Un doctor es el que se especializa en todas las partes del cuerpo. Es el que conoce las partes internas y externas del cuerpo. Un doctor en teología debería de ser uno que conoce las profundidades de Dios. Y un hombre, por medio de su entendimiento, se pierde. La única forma de conocer a Dios en sus profundidades es por el mismo Espíritu que está en nosotros. Y Él es el que nos lleva, es el que nos guía, es el que nos introduce, es el que nos revela. Y ahí vamos nosotros teniendo unas revelaciones gloriosas por el Espíritu que está en nosotros. Oiga, qué precioso está esto. O estaré volviéndome loco, porque hay gente que dice: ese Rafael Rodríguez ya se fue por otro lado. Van a pensar que me fui por otro lado, porque le estoy diciendo algo que no le dice cualquiera. Mire lo que dice acá. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienen el derecho de ser hijos de Dios. Note el verso 13, ahí está la clave. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne. Ahí hace a un lado lo que es físico, lo que es humano. Dice: ya tú fuiste engendrado por tu padre, concebido por tu madre, ahí estás tú. Pero ahora vas a nacer de nuevo. Ahora vas a ser engendrado por Dios. Fíjate bien, vas a ser engendrado por Dios. Y si usted quiere saber cómo se engendra el hombre por Dios, lo vamos a ver en este momento. Pero se recuerda de cuando el ángel viene a María y le dice: ahora concebirás y darás a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús. Ahora concebirás. Si María hubiera entendido y no hubiera tenido preguntas, hubiera dicho amén. Y en ese momento el poder de Dios la hubiera tomado, y después de volver en sí de la bendición de Dios, hubiera empezado a sentir ya la criatura en su vientre.
Pero como María no sabía, ella entendió que Dios quería que tuviera un hijo y que ya lo iba a tener. Y ella, hermanos, normal como cualquier mujer lo hubiera hecho, dijo: Señor, ¿y cómo voy a tener un hijo? No hay hombre que esté durmiendo conmigo, ¿cómo va a venir un hijo? No tengo relaciones sexuales, ¿cómo va a venir un hijo? Entonces el ángel procede a explicarle: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y termina diciéndole: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y como nosotros estamos acostumbrados a los términos padre o hijo entre nosotros los humanos, cuando oímos Hijo de Dios, estamos pensando que aquel hombre era el Hijo de Dios aquí en la tierra, pero que Dios estaba en el tercer cielo. Pero cuando dice el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, está hablando que María iba a prestar su óvulo, donde entra la esperma humana, y ahí concibe María. Pero no había esperma de José, y por eso ella dijo: ¿y cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? No hay esperma de José, ¿cómo voy a tener un hijo? Ahí es donde el ángel dice: solo necesitamos tu óvulo, y lo demás es el Espíritu Santo, es influencia de Dios, es parte de Dios en ti. De manera que viene Dios con su poder y de pronto te engendra el Hijo, el poder de Dios. Ese es la esperma, ¿me entiende? Esa es la semilla. En lugar del esperma de José, el Espíritu de Dios. Ahora, el ángel le dijo: ahora concebirás. Esa era la palabra de Dios, a la palabra de Dios: ahora concebirás. Si María lo hubiera entendido desde el momento que dijo el ángel: ahora concebirás, amén, el Espíritu Santo hubiera venido sobre ella y le hubiera quedado ya latiendo una vida ahí. Como no entendió, se lo enseñaron, vino el poder de Dios y quedó encinta. A la palabra de Dios, porque Dios lo decretó así. Simplemente ahora concebirás, y le hubiera quedado palpitando la vida. La palabra de Dios. Allá en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de la palabra creadora. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, el verbo se hizo hombre. A la palabra de Dios, Dios se hizo hombre en el vientre de María. Y aquel verbo se hizo hombre. La palabra de Dios se encarnó. La misma palabra creadora se encarnó en esta tierra. A la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Ahora venga conmigo y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a Santiago capítulo 1. A ver qué dice la palabra del Señor. Esto está precioso, hermanos. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Ya lo tenemos, Santiago capítulo 1. Vamos a ver qué dice la Biblia en el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Él, hablando de Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué le parece? Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. No está hablando de nacer físicamente, porque es a nosotros los que ya existíamos los que nos hizo nacer. Podríamos decir, nos hizo renacer, o volver a nacer, o ser nacidos de nuevo, o nacer espiritualmente. Ojalá que me entienda. Ahí no habla de que íbamos a volver a nacer físicamente. No, ya estábamos nacidos físicamente. Pero dice el Espíritu Santo a través de Santiago: Él de su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios viene a ti. Por eso, mi hermano, es tan importante el Evangelio
y su obra. Esto es algo, hermanos, que para el mundo es una locura. Por eso dijo Pablo allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. El evangelio, hermanos, es la palabra de Dios. Se habla de Jesús, que murió, fue a la sepultura y resucitó. Y Jesús es la palabra viviente de Dios. Cuando se te predica el evangelio, se te predica a Jesús. Y al hablar de Jesús estamos hablando de Dios manifestado con todo su poder en el vientre de María. Por eso cuando tú escuchas el evangelio, parece que escuchas otro que te habla de otra religión. No es otra religión, es poder de Dios ahí. Dice allá en Juan capítulo 5 versículo 25, de cierto os digo, la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. La hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hablar el Señor ahí en Juan capítulo 5 versículo 25 de la voz del Hijo de Dios, está hablando de la palabra de Jesús. Hablar de la palabra de Jesús es hablar de la obra del evangelio. Una persona que está muerta espiritualmente, cuando oye el evangelio, despierta, resucita. ¿Por qué? Porque le entró la vida, y la vida viene por la palabra. Así como la palabra vino al óvulo de María y engendró ahí, el verbo se hizo carne, así también la palabra viene a ti, el evangelio viene a ti. Y cuando el evangelio entra a ti, ahí está la obra del nuevo nacimiento. Naces de nuevo por la palabra, de la misma manera que se manifestó en Cristo, nada más que en Cristo se manifestó para encarnación y redención. Tomó forma de hombre para llevar a cabo el sacrificio, pero ya llevando a cabo el sacrificio, viene y se manifiesta en ti para nuevo nacimiento, para engendrarte a ti el nuevo nacimiento, para injertarte a ti la nueva vida, la vida de Dios. No otra religión, la misma vida de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios ahí en ti. Eso te tiene que mover desde tu espíritu, desde dentro de ti te tiene que mover. ¿Me vas entendiendo, hermano? Entonces, tú naciste o volviste a nacer por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Quiere ver algo más? Venga y vamos a Primera de Pedro capítulo 1, a ver qué dice la palabra de Dios. Oiga, esto está precioso. Primera de Pedro capítulo 1. Estas escrituras no estaban en la lista. Estas llegan a última hora para acomodarse ahí. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Mire lo que dice acá. Versículo 22. Ponga atención a la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ahí me detengo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Se te predica la palabra de Dios y el Espíritu viene y toma control de la situación. Entonces tú obedeces a la verdad por el Espíritu que está en ti, y entonces sucede algo. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Piensa en esto, estamos aprendiendo qué es cristianismo. Y cristianismo dice que somos renacidos, hemos vuelto a nacer, nacimos de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de simiente. Simiente es lo mismo que semilla, simiente es lo mismo que germen, simiente es lo mismo que semen. Siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino incorruptible. Dice, nosotros volvimos a nacer porque en nosotros entró la simiente incorruptible, la semilla incorruptible que no se corrompe, la semilla celestial, la simiente incorruptible, el semen incorruptible, la palabra de verdad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces eso es como Dios nos engendró. Y estamos hablando en lo espiritual. Esencia de Dios está en nosotros. El mismo Dios está en nosotros. La misma palabra viva de Dios vino a ti. El evangelio es la palabra viva de Dios, porque te está hablando del mismo Jesús, la palabra viviente. Es la que viene ahora a ti y te da el nuevo nacimiento. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Aquí está el punto. El Señor una ocasión dijo, yo ya me voy a mi Padre, y ustedes van a hacer cosas aún mayores que las que yo hago. Y usted escucha a un montón de predicadores y a un montón de hermanos confundidos, los cuales dicen, nosotros tenemos poder, el mismo poder de Cristo, tenemos el poder para hacer lo que Cristo hizo. Mire, usted no tiene poder, usted no tiene nada. El poder lo tiene a usted, que es otra cosa. Usted por usted no tiene nada. No es algo que Dios tomó y dijo, toma, esto es para ti, ese es poder para ti, trabájalo. No, Señor, no es así. El Espíritu Santo nos tiene bien agarrados a nosotros del Espíritu, que si alguna cosa buena se hace, no es de nosotros, es del Espíritu a través de nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, no es lo que nosotros decimos que se haga, porque entonces ¿para qué decimos en el nombre de Jesús? Podríamos decir ahí en el nombre del poder de Dios, porque Jesús es poder de Dios. Entonces, pero nosotros no decimos, a ver, levántate. Solo Cristo dijo, levántate, porque Él es la palabra encarnada. Él podía hacer lo que quería, pero usted y yo no podemos hacer nada de eso. Es Dios en nosotros el que ordena y el que lo hace. Ojalá que me entienda. Entonces aquí nosotros debemos tener mucho cuidado. Cristo dijo, yo ya me voy a mi Padre y ustedes se quedan aquí. Ustedes van a hacer cosas mayores que yo. ¿Qué estaba diciendo? De la misma manera como Dios se manifestó en mí, yo hice el contacto de ustedes con su Creador. Y así como Dios obraba a través de mí, allá en Juan 14 el Señor Jesús dice, las palabras que yo les hablo, y era Jesús hablando, el varón, las palabras que yo les hablo no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. De manera que cuando Cristo se iba, solo nos conectó al Dios mismo. Por su sacrificio y aceptar su sacrificio, por su sacrificio y al aceptar nosotros el sacrificio, se hizo la conexión con el mismo Dios. ¿Me entiendes, hermano? Entonces las cosas que Dios hizo a través del Señor Jesús, las quiere hacer a través de ti y de mí. Pero hermano Rodríguez, ¿por qué no suceden tantas cosas? Porque nosotros nos envanecemos y creemos que nosotros vamos a hacer aquello. Cuando nosotros nos pongamos en el lugar que debemos estar, entonces Dios va a comenzar a hacer muchas cosas. No nosotros, Dios en nosotros. Pero ahorita el asunto es dónde estamos nosotros, cómo estamos conectados, con qué comenzamos. Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios le dio potestad de ser hechos sus hijos. Y luego dice, los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Dice, descarta lo humano, descarta la creación física que tienes ya. Ahora vamos a la nueva creación. Ustedes fueron hijos de Dios por la voluntad de Dios, porque al creer en Cristo se conectaron directamente a Dios.
Dios vino en carne, Dios encarnado vino para, por medio del sacrificio, conectarte directamente a la red del poder de Dios, directamente a ti. Ahí te plantó, ahí me plantó a mí también, para que ahora nos movamos por la gloria de Dios, nos movamos por el poder de Dios. No hagamos nada si no es movimiento de Dios, porque ese es el verdadero cristianismo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Posiblemente diga: hermano Rodríguez, creo que sí se le zafó un tornillo ya. Vamos a ver algo más. Venga conmigo y vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya, ¿ya lo tenemos? Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Enseguida en el versículo 7 dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esas dos veces que dice si no nacieres de nuevo, en el griego quiere decir también el que no naciere de arriba o de lo alto. El que no naciere de Dios no puede ver el reino de Dios. Pero ahí hay algo que muchos cristianos no han tenido la revelación, porque Dios es claro: de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y de pronto uno oye esa frase y como que vuela nada más por encima de nosotros. Esa frase te tiene que penetrar. Esa frase se tiene que hacer parte de ti, de tu espíritu. De cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Te voy a contar una anécdota. Yo de todo me agarro, como decimos, el asunto es subir. Hace un tiempo vi algo que me maravilló de la ciencia, de lo que hacen los hombres. Había una jovencita, de esas jovencitas que les dicen que están con problemas mentales. Una jovencita, como decimos en mi pueblo, yo no sé cómo usted lo entiende, que decimos está tontita, que la mente no le ayuda. Tienen que hacerle todo, tienen que ayudarle, tienen que asearla, todo. Y por ahí, con lo que ha avanzado la ciencia, dieron en abrirle el cerebro. Y el cerebro tiene como muchas venitas, como muchas conexiones eléctricas. Y estos comenzaron a poner una pincita aquí y otra pincita acá, y nada. Y al rato una pincita en esta venita y otra pincita aquí. Y de pronto, en uno de esos cambios, que se ve normal la muchacha, y comienzan a tratar con ella y comienza a hablar normal. Y dicen, pues esta le falta una conexión aquí, como a los radios o a las televisiones. Y le hicieron esa conexión y se arregló el asunto. Y nosotros así humanamente estamos como medios tontitos, ¿verdad? Porque no tenemos relación con lo espiritual. Y viene Cristo, muere por nosotros, creemos en Cristo y nos conecta con la pincita ahí a la línea de Dios. Y como que nosotros reaccionamos y podemos ver la gloria de Dios. Y Cristo dijo: de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y te lo aseguro que hay un 95% de cristianos, comenzando por los líderes, que no ven el reino de Dios. Hay un montón de sinvergüenzas que lo que ven es el reino del dólar. ¿Ve? Míralos en inglés. Money, 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 come. Money, 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 come. Están llamando al dinero. Míralos. ¿A ellos qué les importa la gloria de Dios? ¿Ve? No les importa. Pero acá la palabra de Dios es clara. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, Dios te hace sensible a ver su gloria.
Pero ¿cómo vas a ver su gloria? Vas a ver su gloria cuando te conectes de espíritu a espíritu con Dios. Recuerda siempre Romanos 8:15, porque habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Antes de que el espíritu tome lugar en nuestro espíritu, olvídate que tú y yo podíamos hablar con Dios. Ni Dios nos oía, ni nosotros sabíamos de la existencia de Dios. Conocemos la existencia del Dios que creó los cielos y la tierra desde el momento que creímos en Cristo. Y el Espíritu Santo tomó nuestro espíritu, y el mismo espíritu dice, Abba, Padre. No es el hombre el que dice Abba, Padre, es el mismo espíritu el que nos guía en esa palabra, Padre. Y hermanos, en el griego, cuando ve uno esa frase, Abba, Padre, no es la frase de un adulto, son las palabras de un recién nacido, que no puede decir papá, sino que dice ya, sus primeras palabras. Eso es glorioso. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no entiende esto, no puede gozarse de esto. A mí me dicen, ¿por qué grita? ¿Cómo que por qué grito? Si tengo una revelación de parte de Dios, y que alguien de los predicadores me diga que no es así, para decirle que es un mentiroso, que no entiende, que no tiene revelación. Ahí dice, léalo usted, Romanos, abra su Biblia, Romanos 8:15, léalo usted. Porque no habéis recibido el mismo espíritu que teníais. En otras palabras, recibiste el Espíritu Santo, al mismo Dios Espíritu lo recibiste en ti. No es el mismo espíritu de confusión y de temor que tenías. ¿Qué dice ahí? ¿Porque qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso es lo negativo. Eso no dice. Ahí te va lo positivo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Piensa en esto. Creíste en Cristo, y el mismo Dios Espíritu hace su entrada a ti, allá adentro, hermano, a tu espíritu. ¿Sabes a qué espíritu me refiero? Al soplo puro de Dios que recibiste. Al recibir el soplo de Dios se formó también tu alma, lo cual se comunica con el espíritu y con el cuerpo, la parte intermedia. Pero el espíritu es el soplo de Dios que nunca se contamina. El alma sí peca, el espíritu no. Y ahí, a esa parte preciosa, íntima, santa, pura, a esa parte entra Dios, y de ahí se agarra casi nada al corazón. Es como si dijéramos, bueno, ¿cómo podemos vencer a Estados Unidos si somos un país de afuera? Si logramos meternos al centro del país y agarrarnos de ahí, lo vencimos. ¿Me entiende? Y dice Dios, yo llego a donde tengo lo mío. Eso me corresponde a mí. Dicen los americanos, Cuba no nos quiere, pero nosotros tenemos base en Guantánamo, que es Cuba también. Ahí es nuestro. Y ahí llegan. Y nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu, y el Espíritu es el soplo de Dios, y eso tiene contacto con Dios. Y dice Dios, yo voy a tener que tomar el control de esta vida. ¿Cómo la controlo? Voy directamente a su espíritu, espíritu a espíritu. Viene Dios a tu espíritu, y al conectarse inmediatamente, conectándose Dios, papá, mire qué tremendo, conectándose Dios, abriendo los ojos espirituales el hombre y la mujer. Ayer no nos sentíamos con la libertad de estar en una iglesia. Un día antes no nos sentíamos con la libertad, nos sentíamos como extraños en la iglesia de los aleluyas. Una conectadita de esas de Dios, y otro día vienes con tu Biblia, y otro día vienes saludándoles de hermanos, otro día te sientes familia de Dios. ¿Por qué? Por la conexión divina que hay. Piensa en eso. Porque has recibido el espíritu de adopción. Dios a tu espíritu le habla y le dice, ahora eres mi hijo. Y Dios diciéndote, eres mi hijo, y tú diciendo, Abba, Padre, Abba, Padre. Pero no lo dices en palabras de adulto, lo dices en palabras de recién nacido espiritual,
¿Qué idioma? Yo no sé qué idioma, pero tú tienes esa relación y eso es lo que te ha dado vida, eso es lo que te sostiene, eso es lo que te hace caminar en la vida espiritual. Y todo aquel que no comienza con este principio no es cristiano. Escúcheme, mi hermano, por eso hay tanta gente diciendo una cosa y viviendo otra. ¿Por qué? Porque no tienen ese principio. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Véalo espiritualmente. Entra el espíritu, entra Dios espíritu a tu espíritu y dice, ahora eres mi hijo. Abba, Padre. Y en el verso 16, léalo. Y el espíritu mismo, Dios espíritu, da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. A mí me dijo mi madre, salte de esa secta porque te engañaron. No, no me engañaron. Dame una prueba. Muy fácil. Dios me dijo acá dentro de mí que Él es mi Padre. ¿Estás loco tú? ¿Usted cómo lo va a entender si no tiene la revelación que yo tengo? El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Usted va a escuchar a predicadores que van a decir, cuídense de Rafael Rodríguez porque es un hijo del diablo. ¿Y a mí qué me importa lo que diga la gente? Yo tengo el testimonio de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo es que somos hijos de Dios? Esa frase es una frase que anda flotando encima de muchos cristianos. Ser hijos de Dios es estar conectados de espíritu a espíritu con Dios. Esto va a ser tremendo lo que va a suceder entre nosotros. Y no lo estoy emocionando. Esto no es emoción, esto es revelación. Va a haber muchos que le van a emocionar con un montón de cosas. Y de un grito de júbilo y que esto y que aquello y que estamos de guerra y que vamos a guerrear. Eso es emoción, hermanos. Eso es emoción. Ahí está la palabra y está la revelación. Yo no le estoy viniendo, grite aquí, grite acá. No, Señor. Usted va a gritar porque el Espíritu Santo lo va a hacer gritar. Yo no lo voy a hacer gritar a usted. Aleluya. ¿Quiere ver algo más? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No revuelvas una cosa con otra, dice. El que nació de Adán, déjalo a un lado. Ese viene manchado ya. Nació de Adán para un lado. Por eso dijo Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, Saulo de Tarso, el descendiente de Adán, se unió con Cristo y Cristo le dijo a la cruz, allá. Y mi vida, no te preocupes, yo la vivo en ti. Ahora dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me uní con Cristo inmediatamente a Saulo de Tarso, al hombre viejo, a la cruz. Y Cristo a vivir la vida de Pablo ahora. ¿Me entiendes lo que te digo, hermano? Tú y yo, como hijos de Adán, a la cruz. Y Cristo a vivir nuestra vida. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. ¿Me entiendes? Nos unimos, nos hicimos uno solo con Cristo. Y Cristo dijo, vete a la cruz, déjame a mí tu vida. El problema que tenemos, hermanos, y es triste reconocerlo entre todos nosotros, seamos predicadores o no, el problema que tenemos es que no dejamos que Cristo viva nuestra vida. En un momento por ahí nos ponemos en las manos de Dios y predicamos un mensaje muy bonito. Y de pronto el hombre, como uno está entre mucha gente, yo no creo que solo he predicado aquí, yo les he predicado a miles de personas. Allá en Honduras fue donde me salió las noticias del periódico que se había juntado más gente que en ningún otro lugar. Decían, a la palabra del hombre mexicano que logra reunir 40,000 personas, salió en el periódico. Eso es histórico, dicen.
Yo he estado delante de muchas personas, pero un hombre puede predicar un mensaje muy bonito delante de muchas personas y se manifestó la gloria de Dios. Otro día, en eso que anda predicando por ahí, ve una morena que le llama la atención y al rato la anda buscando y al rato predica y siempre se le va a aquella persona y termina acostándose con ella. Cristo no se acuesta con las hermanas de la iglesia. Y hay un montón de sinvergüenzas haciendo eso en estos días. Cristo no va a venir a buscar sacarle el dinero a la gente para Él mismo. Posiblemente el Señor lo recibía de las mujeres, sino posiblemente lo recibía de mujeres que caminaban con Él y sostenían el ministerio, pero para la misma obra de Dios. Ojalá que me entienda. Entonces, hermanos, nosotros, dice ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted y yo, aparte. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice acá, como humano, como descendiente de Adán y Eva, tú estabas conectado a Adán, manchado por el pecado, el hombre viejo, la antigua naturaleza donde Satanás tiene acceso, y está en ti y está en mí. Pero por el otro lado, Dios Espíritu ha hecho morada en ti. Cristo está en ti. Y una vez más te digo, tú no te conviertes en un hombre nuevo, porque si no diríamos que es alguien que fue a rehabilitarse, ¿verdad? Que estaba manchado por el pecado y lo lavaron y ya lo pusieron ahí. No. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú naciste de Adán y Eva, venías manchado, quédate acá de este lado. Pero en ti ha entrado Dios, el Espíritu mismo, a tu espíritu. Y todo lo que se mueva en ti es lo que Dios hace a través de tu espíritu. Entonces, tú no cambias ni yo cambio para ser de malo a bueno. Nosotros cambiamos en descubrir que Dios mora en nosotros y que tenemos que darle lugar. El cambio no está en que éramos malos y somos buenos. El cambio está en que descubrimos que Dios mora en nosotros y le dejamos que Él obre. Y la obra será siempre de Dios, jamás tuya, jamás mía. Por eso Pablo decía, la competencia no proviene de mí, la competencia proviene de Dios. Todos esos hombres de Dios nunca dieron gloria a ellos mismos, nunca, jamás. Siempre le daban gloria a Dios. Santiago dijo, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dijo, no se engañen. Si alguna cosa buena sale de Rafael Rodríguez, no se engañen. Ese es Dios el que lo está haciendo. Y si de pronto sale alguna cosa negativa, ese es de Rafael Rodríguez, que se descolgó. ¿Me entienden lo que les digo, hermano? Entonces estamos conectados a Dios mismo, a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la revelación de Dios. Plantados, conectados, injertados. Como te digo, como les digo, hermanos, estamos como los cables de la electricidad. Puede haber un cable que viene de la red eléctrica y tiene que estar sin plástico. Decimos en mi tierra, peladito el alambre, peladito ahí. Y viene Dios, que es la potencia. Y nosotros con el espíritu limpiecito, sin nada, y ahí nos conecta. Imagínate, te conectas a la red, ¿verdad? Es como para deshacerlo a uno, pero te conectas ahí para que tú proyectes lo que tú quieras. A medida que tú le permites a la gloria de Dios que fluye a través de ti, es lo que va a suceder. En cuanto más reconozcamos a Dios que está en nosotros y le demos lugar, van a suceder cosas gloriosas, hermanos, pero cosas maravillosas. Te vas a quedar sorprendido. Yo he visto cosas, hermano, gloriosas. Yo sé que hay muchas gentes que van a decir, hermano Rodríguez, yo creo que no comió bien. Pero a mí me llevó el Señor a un lugar en el espacio y me puso como en una base con unas partes como catedrales altísimas, y me metí a un lado y a otro y de pronto me metió en una y me quedé asombrado, porque en esa dirección estaba la tierra. Y me dijo Dios, este es tu mundo,
pero antes me pasó por muchos lugares así y me llevó y dijo: este es tu mundo al que tú perteneces. Y estaba ahí cuando de lo lejos vi salir como una centella, como un rayo así, como una bola de fuego que apareció como un puntito allá y se vino, pero a una velocidad increíble, y pegaban a un lado mío y como que se esfumaban. Y me decía el Señor: así son los espíritus con los cuales tendrás que luchar. Pero era horrible, pegaba uno aquí, otro acá, parecían proyectiles, pero me decía el Señor: son espíritus. Este es el mundo de los espíritus. Y yo me quedé asombrado. Otra vez estaba dormido y yo me vi saliendo de mi cuerpo en la noche, no sé qué horas eran. De pronto vi mi cuerpo ahí, me comencé a ver que estaba saliendo y me comencé a elevar. Y me llevó el Señor a Europa, a un castillo, de los castillos medievales aquellos, donde hay gente que vestía muy raro por allá en los años 1500, yo creo. Y había una familia ahí, y vino el Espíritu y me puso ahí y me dijo: háblales para que le entreguen su vida a Cristo. Y me puse a evangelizarles. ¿En qué idioma? Yo no sé, yo les hablé en mi idioma. Y entendieron en mi idioma y les hablé de Cristo, les puse el plan de salvación, le entregaron su vida a Cristo, nos hincamos, recibieron a Cristo. Y volví otra vez y vine y me metí a mi cuerpo. ¿Qué fue eso? Dios me llevó. ¿Cómo me llevó? Así como te platico. Y son cosas que uno se queda, hermano, que solamente lo tiene uno para uno, porque nadie más me va a entender, porque yo fui el único que lo viví. Un año antes que yo conociera a Cristo, en una Semana Santa, yo tuve una revelación. Y estaba una bodega grandísima, figúrate unos 10 kilómetros, pero una bodega grandísima, donde había muchos bultos, como una bodega donde guardan frijol o maíz o arroz, muchos de esos bultos. Y había unas multitudes de gente, y todos sentados sobre los bultos ahí, como esperando algo, y todos sentados. Y allá a lo lejos veía yo que se movían 3 personas. Yo todavía no era cristiano, y se movían aquellas 3 personas, y así vinieron con cada persona hasta que llegaron delante de mí. Y yo vi al Señor, lo reconocí que era el Señor. Venía en medio de 2 de sus discípulos, y uno de sus discípulos traía una jarra con un líquido rojo como agua de Jamaica, y traía un altero de vasos aquí. Y el Señor tomó un vaso, me lo puso en la mano, y el discípulo me vació líquido en mi vaso. Y yo, emocionado, mirando al Señor, yo lo veía así, con sus cachetitos llenitos, que apenas le iba saliendo la barba así preciosa, y yo me quedé asombrado. Me hizo extender mi otra mano, y el otro de sus discípulos traía un altero de platos, como de esos donde pone uno la taza del café, así pequeños, y me puso un platito en la mano, y sacó un puño de lo que traía el otro discípulo en un costalito. En una mano traía los platos, y en la otra mano un costalito de los que había antes, donde compraba uno el azúcar, de manta, de aquellos costalitos chiquitos así. Y metió la mano el Señor y sacó un puño de trigo puro y me lo puso en el plato. Yo no era creyente todavía, yo era inconverso. Y me dijo el Señor: cuando ofrezcas algo, no lo ofrezcas en un plato fino ni en un plato corriente. Y ahí se fue la visión. Y me dijo el Señor después, ya cuando habían pasado como 7 años: ¿te acuerdas de lo que te dije aquella vez? Sí. Quiero que te muevas entre la congregación. Tú podrías verme sentado acá atrás en una de esas bancas o en una silla especial, pero me encuentras allá afuera esperándote para saludarte, porque me dijo el Señor: yo no te quiero entre los hombres especiales. Y me dijo:
Porque el pastor come con su rebaño, vive con su rebaño, duerme con su rebaño. Te quiero con ellos ahí. Yo no conocía al Señor, y eso me lo mostró el Señor. Unos 2 meses antes de conocer al Señor, yo no sé cuántos conocen, cuando hay una tierra así, una tierra que no han sembrado, pero viene un tractor y comienza a moverse para un lado y para otro, y para un lado y para otro, y al rato la deja como polvito, nada más así. Dios me puso en un campo como lo que son unos 3 campos de béisbol, pero estaba la tierra así, parejita, parejita, parejita. Y había una iluminación. Cuando por ahí veas que están jugando los que juegan béisbol, que ponen unas luces enormes así, iluminan, que se ve precioso aquello. Algo mejor todavía, porque se veía como un reflejo precioso. Ahí estaba todo ese campo, y había una luz que no eran de luces naturales que tenemos, no era de lámparas, pero iluminaba aquello glorioso. Y yo estaba en esta parte, en este extremo del terreno, y de pronto en el otro extremo vi yo una figura blanca, y me quedé asombrado. Todo aquello iluminado, que yo creo que lo iluminaba era la figura del que estaba allá. Y de pronto me vi cerca de él, frente a él. Te hablo de una estatura que se me permitió ver. Yo no te hablo que así es el Señor, pero lo que yo pude ver, vi un personaje como de unos 8 pies, pero todo estaba cubierto por una tela. Haz de cuenta que una sábana finita, finita, como de esas telas, ¿cómo se llaman las telas? Que son muy finitas, blancas, seda o algo así, como una telita de esas desde arriba hasta abajo. Y cuando se acercó a mí, yo veía como de su aliento se levantaba un poco aquella telita así, pero blanca, preciosa, maravillosa. Y yo estaba emocionado mirándolo, y veía cómo salía cuando respiraba, se movía aquella telita, y yo me quedé emocionado. Solamente pensé una cosa: sus vestidos son tan blancos como él. Así. Y el Señor me tomó así y me acercó a su pecho, y solamente me dijo: hijo, búscame y me encontrarás. Y yo no era cristiano, yo no conocía a Dios, pero Él me dijo: búscame y me encontrarás. A los 2 meses estaba teniendo una experiencia con el poder de Dios. Son cosas que se guardan acá, y que, como te digo, muchas veces te pueden juzgar de muchas cosas, pero cuando tú has tenido una experiencia como aquellas, tú no te puedes ir por otro lado. No hay nada que valga la pena como para irte por otro lado. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y te puedo contar noches enteras de las experiencias que yo he tenido. Pero ¿en dónde está todo, hermano? En esa conexión espiritual. Cuando tú tengas esa relación, por eso estamos estudiando. No importa que ahora oremos y no pase nada, con que esto se vaya en ti, a medias de la noche vas a tener una experiencia gloriosa. Caminando vas a tener una experiencia gloriosa. Vas a ver muchas cosas que no se pueden ver con los ojos físicos. Por eso dice el Señor Jesús allá en Juan 3:3: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es conectarte al mismo Dios, de tu espíritu, desnudo, vamos a decir así, con el Espíritu de Dios. Esa conexión donde por todo tu ser recorre la gloria de Dios, la manifestación de la santidad de Dios. Ahí está. Ya de nosotros depende
que le demos lugar a que cambie todo nuestro ser exterior. Pero ahí está el asunto. Si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Cuando te conectes de espíritu a espíritu con Dios, vas a comenzar a tener la revelación de la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es bien precioso. Solo le voy a leer algo más, pero pudiéramos estarnos aquí toda la noche, así como estamos, y yo te aseguro que no se nos acaba el material. Mira lo que dice acá. Vamos a la segunda de Corintios, una escritura que todos conocemos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 hacia el 20. Y estas escrituras las hemos escuchado un montón de veces. Yo no le estoy leyendo algo diferente. Usted va a escuchar a muchos predicadores que le dicen: mire, esto se lo leo entre líneas. Le están dando una idea. Con lo que leo en la parte de arriba y lo que leo en la parte de abajo, yo le invento lo que va en medio. No, yo no le digo esto no va entre líneas. Esto va directamente como palabra de Dios. Mire, segunda de Corintios 5:17, ¿ya lo tenemos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno por Dios es unido a Cristo, nueva criatura es. En la unión con Cristo te quedas conectado a Dios directamente. Las cosas viejas, lo que tú eras antes, a un lado. De modo que si alguno está en Cristo, te logra Dios conectar a Cristo, unir con Cristo, y ya te conectó con Él. Las cosas viejas, lo que tú eras antes, para un lado. Las cosas viejas pasaron. En otras palabras, tú vienes, te encuentras con Cristo, tu espíritu se conecta a Dios y lo demás pasa a un lado, para que todo comience de Dios espíritu y tu espíritu. Las cosas viejas pasaron, lo que te afecta es hecho a un lado, es crucificado con Cristo, y lo que es tu espíritu que no se mancha se conecta con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto es obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, viene en Cristo, viene Dios haciéndose hombre, lleva a cabo un sacrificio solamente para que al aceptar nosotros el sacrificio nos reconciliemos con Él o tengamos comunión con Él, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando dice quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos está diciendo nuevamente que al creer en Cristo nos reconciliamos y volvimos a tener amistad con Dios, una amistad directa, porque nos conecta directamente con Él. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos volvió a conectar directamente por Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué más? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo me tomara de un cable de electricidad que tiene electricidad, y usted supiera, hermanito, ¿me tendría confianza que lo tomara del brazo o le correría? ¿Ve? Y es algo similar, es algo así. Le pongo ejemplos humanos para que entendamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo conectó de espíritu a espíritu. Las cosas viejas pasaron, lo que era usted como hijo de Adán, lo que era yo como hijo de Adán, pasó. Se conecta lo que se tiene que conectar, lo espiritual. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos conectó
por Cristo. Por Cristo quedamos conectados a la red del poder. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vámonos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Estamos conectados a la gloria de Dios. Así como dicen, a cablecito peladito, ahí directos. Y dice el Señor, ya estás conectado por creer en Cristo con el mismo poder de Dios. Tienes la influencia para venir y conectar a los demás. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Por eso, mi hermano, esto es lo más glorioso. Y yo les digo a los que van a predicar, hermanos, no se vayan. No se vayan así, porque usted no le va a hacer nada ni a la gente ni al diablo. Los va a envolver con cualquier cosa, palabras de hombres, pero no les va a hacer nada espiritualmente. Aprenda esto. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quiere decir, nos conectó directamente a la red y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso tiene que ir así. De aquí, de este lugar, si Dios me permite unos días más de vida, van a salir hombres y aún mujeres que con solo hablarle a la gente se ponen a llorar las gentes. Mira, hermano, yo entré a México en 1987 y ¿sabes a dónde me llevó el Señor a predicar? Al estado de Guerrero en México. Uno de los lugares más difíciles en México. Unos indios allá de esos tremendos. Y a mí, cuando supieron que me había llevado el Señor a Guerrero, me dijeron, mira, hermano, si se gana las almas en Guerrero, se le entregó todo México. Y a mí me llevó el Señor a Guerrero. Abrí un programa de radio de media hora. Y ese programita de media hora de radio puso hasta el cura de un pueblo por ahí de rodillas. Pero yo llegaba a ese lugar, hacía campañas solo por el programita de radio y se llenaban los lugares, un gentío. Y en el día caminaba por pueblo y me encontraba la gente en la calle y me decían, usted es el del programa de radio, sin que nadie dijera nada. Sí, hábleme de Cristo. Ahí le hablaba, ahí se entregaban a Cristo. Así, por donde quiera. Compré un terreno ahí le hice una iglesia al Señor. Hipotequé mi casa, ahí es donde les digo, hipotequé mi casa por $49,900, porque el Señor me dijo, quiero este terreno y quiero una iglesia aquí. Y yo hipotequé mi casa, $49,900, y fui, le hice la iglesia. No me pesó dar esos $49,900 por lo que el Señor me pidió, porque cuando tú andas así, olvídate. Y ahí, hermanos, vimos la gloria de Dios. Allá me salieron a asaltarme una vez en el camino unos ladrones. Un hombre como de unos 6 pies y medio, delgado, alto, jefe de una banda. Nos salieron allá medio camino, a eso de las 12, 1 de la mañana. Me hizo la seña, ladrones a un lado, ladrones al otro lado con armas, y un cerco de alambre aquí, otro acá. Casi solo un carro podía pasar. ¿Para dónde nos íbamos? Ahí nos levantó una mano ese hombre y la otra en la cintura. Cuando yo llegué, bajé el vidrio del carro y una mujer de aquellos lugares iba conmigo y dijo, hermano, no le baje el vidrio, estos indios le cortan la cabeza aquí. Pero ya me había mandado el Señor, y esos viajes yo los caminaba, pero con una confianza en el Señor tan preciosa. No era algo mío, el Señor me daba aquello. Paré, bajé el vidrio y lo miro y le digo, Cristo te ama, buen hombre. La contestación de él fue una majadería, pero de las grandes. Y le digo, cuánto amor tiene Dios para ti, que me ha mandado para hablarte de él. Así, con esta tranquilidad. Y eso no es mío, eso es de Dios. Yo me hubiera estado muriendo de miedo ahí. Pero cuando tú sales por esos caminos y Dios te manda, no, hombre, hermano. Aquel hombre me volvió a decir otra palabra y le dije, Cristo me mandó por ti. Puse mi brazo aquí en la ventanilla del carro. Aquel hombre me tomó el brazo, pero con una furia, y casi sentía que me abarcaba todo el antebrazo, la mano grandota de aquel hombre, y me apretó.
los hombres de pueblo son muy fuertes. Y sentía yo como que me iba a romper el brazo. Y en eso, hermanos, otra vez le dije: Cristo te ama. Mira, hermano, se le doblaron las rodillas y cayó de rodillas, y solo quedó su rostro aquí en mi brazo. Aquí, sobre mi brazo, quedó su rostro. Y empezó a derramarse en lágrimas. Y me miró, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos llenos de ira, ya eran unos ojos humildes. Y me dijo: ¿ves aquella luz que se ve ahí? Le digo: sí, esa es mi casa. Ven a mi casa a hablarme de Cristo. Yo necesito eso. Mira, hermano, ese hombre se paró, y al pararse les habló a los ladrones de acá y a los ladrones de acá, y les dijo: aquí se acaba esta carrera para mí. Aquí se acabó. Y los otros se quedaron que no sabían qué hacer. Ese hombre, cuando yo iba al estado de Guerrero a predicar, porque yo hacía campañas, todo eso, cada cierto tiempo iba a hacer campañas. Yo llegaba a ese pueblo, él sabía que yo llegaba tal día. Desde la madrugada estaba el hombre allá sentado en una piedra donde entran los camiones. En esos pueblos, son pueblos muy calientes, no hay sombras casi. Allá en una piedra estaba el hombre con su sombrero acá. Cuando venía cualquier carro se bajaba a ver si eran, y cuando descubría que éramos nosotros, se ponía su sombrero aquí en el pecho, y el hombre temblaba así, mira. Cuando nos bajábamos y nos abrazábamos, ese hombre se pegaba, porque no nos veía por meses. Y cada vez que llegábamos, hermanos, era una fiesta. Estaba yo en una campaña de una semana o 2 semanas o 3 semanas, y cuando me iba, se iba él a la orilla, y ya nos despedíamos. Y el hermano Agustín, ¿dónde está? No estaba el hermano Agustín por ningún lado. Y ya nos despedíamos y nos íbamos, y el hermano Agustín no lo vimos. Él ya sabía por dónde salíamos. Allá, más allá de la salida del pueblo, 1 kilómetro más allá, allá estaba el hermano Agustín, llorando como un niño, porque nos íbamos. Y allá, cuando íbamos a salir del pueblo, nos movía el sombrero, y ya parábamos y le decíamos: ¿por qué no lo vimos allá para despedirnos? Y decía: hermano, yo no sé llorar delante de la gente, yo me vine acá. Y ahí nos abrazábamos y no nos quería soltar. Y nos íbamos y se perdía el carro allá, y el hombre iba caminando todavía como si se quisiera ir atrás de nosotros. Cuando eso te sucede, aprendes lo que es la obra de Dios. Por eso hay muchos hermanos que en la iglesia del cuerpo de Cristo nunca han sabido lo que es la obra de Dios para mí. Yo tengo mi corazón en muchos lugares, porque esas cosas, hermanos, te dejan marcado por toda tu vida. Se pasa uno noches enteras recordando a tantos hermanos que has conocido, con unos testimonios, hermano, que te dejan sin dormir por estar pensando en esa gente. Pero ya no te voy a seguir, y creo que ya me salí del mensaje. Ponte de pie y vamos a hablar con Dios.